días. Hemos querido convocar esta rueda de prensa porque la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales ha venido recibiendo en las últimas semanas amenazas y queremos venir aquí, a la sede de Viva la Ciudadanía, que es además la sede de la Mesa Nacional de Víctimas de Organizaciones Sociales, a ofrecerles desde el Gobierno Nacional nuestro absoluto respaldo, a decirles que cuenten con nosotros, con las medidas que haya que tomar desde el Gobierno Nacional para protegerlos, y también hemos venido aquí para, a través de las cámaras de televisión y a través de los micrófonos de las estaciones radiales y a través de las páginas de los medios de comunicación escrito, decirles a aquellas personas que están amenazando a la Mesa Nacional de Víctimas que este gobierno va a impulsar las investigaciones para que la Policía Nacional y para que la Administración de Justicia dé con su paradero muy pronto y podamos ponerlos a buen recaudo de la justicia. La Mesa Nacional de Organizaciones de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales no están solos. Este gobierno está dispuesto a protegerlos. Para este gobierno las víctimas son una prioridad y este gobierno también está dispuesto a darle el impulso necesario a las investigaciones de tal manera que los responsables de estas amenazas queden a buen recaudo de la justicia. A todos y todas, muchas gracias. Mi nombre es Virgelina Chará, soy la representante legal de Asomujer y Trabajo. Es una organización que trabajamos con víctimas de desplazamiento, familiares de desaparecidos y mujeres que en el marco del desplazamiento ejercen la prostitución. Desde el 2006 que empezó el proceso de todo lo que fue la conformación de la mesa, la convocatoria, a través de las preocupaciones que se tenían, también amenazas, y que conformamos esta mesa en el 2007, se vienen recibiendo amenazas y desde ese tiempo, como Asomujer y Trabajo, hacemos parte de la creación de esta mesa y ahí estamos, porque pues el proceso que hemos realizado aquí en esta mesa es una escuela de formación y de apoyo a las víctimas para todo el tema de la reclamación de los derechos y al mismo tiempo conocer la política pública que se diseña en favor de los derechos de las víctimas. Por esa razón, consideramos que es la problemática y la preocupación de los que nos amenazan, porque están muy asustados, porque nosotros, por más amenazas que nos lleguen, pues hasta el día que Dios nos tenga viva no vamos a parar, porque dice el cuento que cuando nos metimos en esto sabíamos que cualquier día nos íbamos a morir y nos íbamos a morir de cualquier cosa, y lo que estamos haciendo no es cualquier cosa, estamos diciendo la verdad de lo que está pasando y estamos diciéndola, informándole a las víctimas que deben de formarse para pararse frente a una institucionalidad a exigir sus derechos. Uno, porque nosotros más allá de ser víctimas somos ciudadanos y ciudadanas colombianas y no somos responsables de un conflicto de más de 150 años, porque en Colombia se habla del conflicto solamente de la FARC, y antes de que se conformara la FARC, Colombia tenía un conflicto y a través de ese conflicto es que surgen los grupos guerrilleros y nosotros en Colombia, con un país tan rico, vendido a todo el exterior, no debemos de tener guerrillas. Y nosotras hoy lo que estamos haciendo desde la mesa es todo el tema de la reestructuración, información y seguimiento a la política pública. Desde la ley 387, la sentencia T025 que declara a Colombia un estado de cosas inconstitucionales y seguimos en ese estado de cosas inconstitucionales. Luego vienen todos los autos de ver que el gobierno no tiene capacidad de respuesta para su ciudadanía y específicamente a las víctimas para la restauración de los derechos. Viene por grupos poblacionales y étnicos, qué pena. Y no hay capacidad de respuesta. Luego viene la ley 1448, que es una ley reconocedora. Reconoce todos los hechos victimizantes, incluso los crímenes de Estado, porque si nosotros hoy en Colombia los crímenes más atroces los tenemos a través del paramilitarismo, que ha sido a través de la complicidad del gobierno
porque el paramilitar no actúa solo, sino bajo las órdenes de los ministros, de los comandantes. Pues qué pena, le tocó al ministro Rivera, pero pues el paramilitarismo en Colombia está desde el 1903, existe el paramilitarismo en Colombia. Entonces nosotros no tenemos por qué esconder una verdad que es la que nos está acabando en Colombia a nosotros, y eso es lo que estamos haciendo desde la mesa. Señora Chara, ¿de parte de quién en los últimos momentos llegan las amenazas para ustedes? Bueno, las amenazas siempre nos han llegado de las águilas negras, y las águilas negras, las BACRIM, que nos quieren desviar a nosotros, son los mismos paramilitares, porque en Colombia no ha habido un desmonte del paramilitarismo. Tenemos hoy la FARC en desarme, tenemos el ELN y el EPL armado, y nosotros desde esta mesa lo que estamos instando es al ELN que no se pare de la mesa, al gobierno tampoco que no se pare, por más acoso y por más calumnias y mentiras que haga el mismo gobierno, porque hoy está enfrentado es la clase política con la clase política. Ya no pueden decir que es la izquierda la que está acosando al gobierno, sino que es su misma clase política la que lo tiene acosado. Que no se paren. Instamos hoy al EPL también que se siente a la mesa para que nosotros no tengamos excusa de desaparición, de amenaza, porque existen grupos guerrilleros para exigirle al gobierno el desmonte total del paramilitarismo dentro de las Fuerzas Armadas, para que no haya excusa, que no tengan que decir que las BACRIM no son paramilitares, son paramilitares. Que no digan que las águilas negras no son paramilitares, son paramilitares. Todos estos grupos que se están nuevamente con nuevos nombres, todo el rezago del paramilitarismo que cambió fue el nombre porque ellos nunca se desarmaron. Sí, todo el pueblo colombiano sabe que fue un disfraz del desarme del paramilitarismo, nunca se desarmó y siguen más fuertes hoy con los espacios desocupados que va dejando la FARC, los están tomando los grupos paramilitares, y nosotros lo que estamos buscando es que se proteja la ciudadanía, que se protejan los defensores y defensoras de derechos humanos. Que el día que para nosotros poder hablar también de paz en Colombia, que no sea desde el desarme de los grupos guerrilleros, sino que también sea desde la inclusión social y desde el diseño e implementación de políticas públicas y que sean aplicadas y que se les responda a las víctimas en su restauración de derechos. Porque nosotros no tenemos por qué estar mendigando una atención, porque no somos los conformadores ni los fundadores del conflicto, sino que hemos estado en ese conflicto generado desde una estrategia política, desde la gobernabilidad. Porque si los gobiernos hubieran estado interesados que el conflicto en Colombia se hubiera acabado, hubieran aceptado desde 1965 que la FARC hizo el primer intento de desarme, y entonces fue más importante que hoy tengamos 8.659.000 personas víctimas, que fue en la última sesión que tuvimos de la mesa, esa fue de la Mesa Nacional de Ley de la 1448, fue la información que nos dio la unidad, que es muy vergonzoso que nosotros en Colombia digamos que se acabó el conflicto y que cada día haya más desplazados y sigan las amenazas, tanto a hombres, a mujeres, defensores y defensoras de derechos humanos, jóvenes. Las universidades también son amenazadas, porque no es solamente los que estamos hablando de derechos humanos, los que estamos apoyando los procesos de paz, los que estamos instando al gobierno a que el conflicto se termine, sino que es a toda la ciudadanía, por una o por otra razón. Qué pena si no les dejé a los demás. Me corrió la silla. Buenos días, mi nombre es Luis Enrique Sierra Santos, soy el representante legal de la Fundación Fundexco y hacemos parte también, junto con los compañeros de mesa, a excepción del señor ministro, claro, de la Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales. Pues ya que, como lo dijo Virgelina, fue muy poco lo que dejó por decir, quisiera agradecerle al señor ministro y al gobierno que representa por este apoyo, por que se hayan apersonado de nuestra situación, este acompañamiento que nos hace el gobierno en este momento,
y el reconocimiento a la mesa para nosotros es muy importante. Como víctimas consideramos que es un aliciente para seguir en nuestra lucha, que es todo lo que dijo Virgelina y lo que nosotros avanzamos con los compañeros que tenemos, los compañeros de las organizaciones que hacen parte de la mesa. Señor ministro, muchas gracias por su apoyo. Sabemos del esfuerzo que el gobierno nacional hace. No, en este momento nos sentimos que nos ha escuchado el gobierno, por lo menos con respecto a la protección. Vamos a seguir adelante con la protección y el acompañamiento del gobierno. Yo creo que no tengo más que decir. Muchas gracias. Doctor, estoy preocupante. ¿Y qué es lo que perciben los grupos armados allá en las zonas? Cocaína, las matas de coca, las siembras de coca, los otros elementos que siempre están en las regiones. ¿Qué es lo que pretenden ellos y por qué quieren desplazar nuevamente a los campesinos? ¿En qué zonas? ¿En qué zona, por favor? Bueno, la información que nosotros tenemos es que estas amenazas obedecen al trabajo que hacen estas organizaciones de víctimas en favor del proceso de paz. En la medida en que ellos han venido manifestándose en favor del proceso de paz, en la medida en que empiezan a participar de espacios de deliberación sobre el proceso de paz, las amenazas empiezan a llegar y en otros casos las amenazas se incrementan. De tal manera que lo que nosotros creemos es que el asedio, la intimidación y las amenazas de las que vienen siendo objeto las organizaciones sociales que hacen parte de la Mesa Nacional de Víctimas obedecen a su trabajo en favor de la paz. El gobierno reitera su convicción, su voluntad de garantizarles a ellos la protección. El gobierno también le envía un mensaje categórico a quienes los han venido amenazando, que vamos a llegar hasta ellos. La justicia, la Policía Nacional los va a encontrar y los vamos a judicializar. No es aceptable para el gobierno nacional que en Colombia se sigan amenazando, se sigan intimidando a los líderes sociales y a los líderes defensores de derechos humanos. Por fortuna, en estos 2 últimos meses, la tendencia de principio de año frente a los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos empezó a disminuir, pero nuestro propósito es que no haya un solo líder social, un solo defensor de derechos humanos asesinado o amenazado en Colombia. La construcción de una paz estable y duradera pasa porque los líderes sociales y los líderes defensores de derechos humanos puedan desarrollar su trabajo sin ningún tipo de limitación. Ministro, siempre ha habido la discusión sobre si es paramilitarismo o no. Una de las razones que ustedes decían, de la cual no era, es que hay diferentes razones para esas amenazas, minería, bueno, en fin. Ahora que usted dice que esto es por su apoyo al proceso de paz, ¿se podría entonces hablar de que sí es efectivamente muy estrecho con el paramilitarismo? Nosotros no queremos entrar en esa discusión conceptual, nos parece innecesario. Lo que creemos es que hay estructuras de crimen organizado que están amenazando y que están asesinando a líderes sociales y a líderes que hacen parte de organizaciones defensores de derechos humanos. Y por esa razón nosotros estamos aquí expresando el deseo, la voluntad del gobierno de proteger a los líderes sociales, a los líderes de organizaciones de defensores de derechos humanos, y estamos diciendo que el gobierno tiene toda la disposición, toda la voluntad y toda la determinación para perseguir a estas estructuras de crimen organizado. En eso venimos trabajando, ya hay resultados categóricos. Ya en los últimos 2 meses cambió la tendencia que se dio a principio de año en el que se incrementaron los homicidios a líderes sociales. Ya fue puesto en funcionamiento el cuerpo élite de la Policía Nacional que se va a encargar de perseguir a estas estructuras de crimen organizado, y también es importante que los colombianos sepan que los planes pilotos para esta persecución a estructuras de crimen organizado se van a desarrollar en las ciudades de Buenaventura y de Tumaco. ¿Hay ciudades que registren mayor número de amenazas a líderes sociales y víctimas? Tenemos un consolidado sobre eso. Y el número de
la disminución en estos 2 meses? Bueno, pues la disminución es evidente, ustedes pueden revisar las cifras de los 2 últimos meses, hay un quiebre en la tendencia. Desafortunadamente las zonas en donde se vienen presentando un mayor número de homicidios en general, no solamente contra líderes sociales y líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos, sino en general la tasa de homicidio sigue siendo particularmente alta en Tumaco y en el litoral pacífico nariñense. Digamos que esa es la principal preocupación que tenemos en este momento, y por esa razón el plan piloto de persecución a estas estructuras de crimen organizado se va a desarrollar en Tumaco y en Buenaventura, y ya fue lanzado el cuerpo élite de la Policía Nacional, ya fue conformado, ya está en actuación, y esperamos muy pronto poder ofrecerle resultados a los colombianos sobre la lucha contra estas estructuras de crimen organizado. Muchas veces el interés de estos grupos también es el tema de los cultivos de coca. El proceso de paz va a favor de la distribución de cultivos. ¿Hay alguna relación entre el aumento de los cultivos y pues este tipo de amenazas? Pues claramente hay una disputa territorial en aquellas zonas que fueron abandonadas por las FARC. Las estructuras de crimen organizado que quieren nutrir su actividad del narcotráfico, pues están tratando de consolidar su dominio en esos territorios que fueron abandonados por las FARC, y hay disputas territoriales o disputas por el control territorial en esas zonas. Justamente por eso el cuerpo élite de la Policía Nacional ya fue conformado, ya empezó a actuar, y queremos actuar de manera prioritaria en el litoral pacífico, en Tumaco y Buenaventura, sin que ello quiera decir que no vayamos a actuar en otros territorios en donde vienen ocurriendo situaciones similares. Pero aquí lo que hay es una estrategia integral. Tenemos los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito, ya un número muy importante de familias han suscrito acuerdos con el gobierno nacional. Tenemos de manera paralela los planes de erradicación manual que viene desarrollando la fuerza pública. Tenemos también de manera paralela la actuación del cuerpo élite de la Policía Nacional de lucha contra el crimen organizado, y digamos que todo esto en conjunto hace parte de una gran política de Estado para lograr el monopolio de la fuerza y de las armas en cabeza del Estado en estos territorios que han sido abandonados por las FARC. De lo que se trata en gran medida la paz es lograr el monopolio de la fuerza y de las armas en cabeza de las instituciones del Estado, particularmente de nuestras fuerzas militares y de nuestra fuerza policial, y que nunca más vuelvan a existir en Colombia organizaciones privadas armadas. El monopolio de las armas y de la fuerza para garantizar el orden y la convivencia tiene que estar en cabeza de nuestras fuerzas militares y de nuestras fuerzas policiales. Ese es digamos que es el tema central de la consolidación de la paz, y en ese propósito estamos trabajando. Pero además, Antonio Madariaga, debido a la ciudadanía, de Naciones Unidas sobre el incremento de las matas de coca y de este tipo que se está manejando en el país, y les preocupa que vuelvan a hacerse las cosas aéreas para erradicación de este elemento, de la mata de coca. Bueno, la medición que se hará oficial, entiendo, el viernes, pero que ya algunos medios la han publicado, corresponde al año anterior. Este año se han venido ya desarrollando varias estrategias que están articuladas las unas con las otras. Por un lado, hay un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito que hace parte o que fue creado a través de un decreto que fue expedido antes del 30 de mayo. También están los planes de erradicación manual que vienen adelantándose por parte de la fuerza pública, y esos programas, esas estrategias seguramente van a arrojar resultados muy importantes en materia de disminución. Pero los registros que se han venido conociendo no corresponden a este año. Luego todavía no está medido el esfuerzo que viene haciendo el gobierno nacional. Nosotros estamos seguros que en las mediciones que se publiquen el próximo año,
que corresponderán a las áreas del territorio nacional del año 2017, se va a evidenciar una disminución sustancial del número de hectáreas con cultivos de uso ilícito. Pero para volver sobre el tema de seguridad, yo creo que hay que pensar el asunto integralmente, no solo en términos de política de Estado, sino en el tema de los elementos que el Acuerdo de La Habana proporciona en ese sentido. Y ahí está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Y una cosa muy importante, en el día de ayer el Consejo de Seguridad, que aprobó la segunda misión para la paz de Colombia, esa segunda misión tiene dos propósitos. Uno, verificar y apoyar el proceso de reincorporación, pero además las garantías de seguridad para comunidades y liderazgos sociales en los territorios donde se produce la reincorporación. Es decir, entre las disposiciones que tiene el acuerdo y las decisiones del gobierno nacional, creemos que es posible esperar que tengamos muchas más herramientas para afrontar el tema de seguridad, tanto para los miembros de las FARC, excombatientes que ya dejaron las armas, como para líderes sociales, defensores, defensoras de derechos humanos, líderes de restitución de tierras y en general de derechos de las víctimas. Yo tengo una última pregunta. Cuando usted dice planes piloto para Buenaventura y Tumaco, ¿eso se traduce en mayor número de hombres, una estrategia específica exactamente? Es que hay una estrategia integral. Por un lado existe un decreto que crea una unidad especial al interior de la Fiscalía General de la Nación para perseguir a estas estructuras de crimen organizado, y por el otro lado también se crea un cuerpo élite de la Policía Nacional para la persecución de estas estructuras de crimen organizado. Uno y otro son compromisos derivados del Acuerdo de La Habana. Este cuerpo élite ya fue conformado y va a empezar a actuar, y lo va a hacer de manera prioritaria en los municipios de Tumaco y Buenaventura. Se trata de una estrategia integral contra estas organizaciones criminales. También vamos a actuar sobre ellas en otros territorios de la geografía nacional, pero prioritariamente va a actuar en Tumaco y en Buenaventura. Tumaco es el municipio, o es uno de los municipios que está registrando una de las tasas de homicidio más altas. En las mediciones sobre homicidio de los 2 últimos años hemos podido evidenciar que son las más bajas de los últimos 40 años. Pero obviamente hay algunos lunares en algunos puntos del territorio nacional en donde el homicidio se ha venido incrementando. Uno de esos es Tumaco, y por eso vamos a actuar prioritariamente sobre el municipio de Tumaco. Se trata de una acción más focalizada, más, digamos que una actuación muy puntual en algunas zonas del territorio nacional. Ministro, ¿cuándo entrarían a operar esos cuerpos élites? Ya está operando. Ya ese cuerpo élite ya fue conformado y ya está operando, ya está actuando. ¿Y hay algunos resultados hasta el momento? Claro, en el último mes la tasa de homicidio contra líderes sociales y líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos descendió. Digamos que hubo ya un quiebre hacia el descenso. En los primeros meses de este año se había incrementado y ya empezó a descender, lo cual muestra resultados de lo que se viene haciendo. Y algo que es muy importante también mencionar, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que preside el señor presidente de la República, que fue creada en el Acuerdo de La Habana, se reunió la semana pasada, y los propios voceros de las plataformas de derechos humanos que están presentes en esa mesa reconocieron los avances de la política de Estado para la protección de los líderes sociales y de los líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos. ¿Cómo previó el gobierno el control de los territorios abandonados por las FARC? Porque la luz de la ciudadanía pareciera que nos ha tomado por sorpresa. No, no nos ha tomado por sorpresa. Justamente lo que acabo de contar tiene que ver con la necesidad de garantizar el monopolio de la fuerza y de las armas en cabeza del Estado en esos territorios.
Por eso se creó ese cuerpo de élite de la Policía Nacional, por eso se expidió un decreto creando esa nueva unidad al interior de la Fiscalía General de la Nación, por eso está funcionando la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, los propios voceros de las plataformas de derechos humanos que hacen parte de esa Comisión Nacional de Garantías de Seguridad la semana pasada reconocieron los avances que se han venido registrando por cuenta de la política de Estado en esa materia, de suerte que lo que podemos mostrar es que hay una reacción, una actuación del Estado que viene funcionando con resultados muy interesantes. Quisiéramos tener aún mayores resultados, pero creo que vamos por buen camino. Fíjense ustedes que las cifras ya dan cuenta de una disminución de la tasa de homicidios de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, y esperamos que ese cuerpo élite de la Policía Nacional pueda arrojar resultados muy pronto y que podamos contárselos al país. Bueno, muchas gracias. Gracias. La creación de la Misión de la Verdad para las víctimas del país. La Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de